Hola, soy Mateo. Hola, soy Sofía y esto es Pensarnos Diferente. Un espacio que abrimos para pensar y reflexionar sobre distintas temáticas que usualmente no se hablan o no son vistas de distintos aspectos. En el capítulo de hoy charlamos con Lalo, estudiante de Sociología, sobre temas de actualidad. Bueno, acá estamos con otro capítulo más. Estamos con nuestro invitado Valentín, que le dicen Lalo, que estudia en la UNSAM Sociología. Hola Lalo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá andamos. ¿Vos qué onda? Con la carrera, todo eso. Bien, bien, bien. Ahora, bueno, nada, estoy ahí en sociología, visto en segundo año. Y bueno, y hace poquito conseguí un trabajo en un laboratorio donde se hacen cosas medicinales que yo entiendo muy poco. Pero bueno, ¿viste? Entonces ahí como que estoy tratando todavía de organizarme bien los tiempos y eso, porque bueno, nada, eh, es difícil a veces estudiar y trabajar al mismo tiempo. Pero bueno, nada, en esa estoy. Más en tiempo de pandemias encima. Es como Y el, más en el tiempo, doble. y más en tiempo de pandemia, claro. O sea que ahí hay como un medio, una cosa, ¿no? Porque, claro, o sea, en tiempos de pandemia, en la cuarentena y todo, hace que, bueno, muchas veces las clases en las facultades y todo sean, digamos, lo que se conoce como clases asincrónicas y todo, que, bueno, son clases por Zoom, que, bueno, eh, no necesariamente uno tiene que estar ahí como en una clase normal, sino que lo puede ver en cualquier otro momento. El tema que, bueno, también la pandemia y todo aceleró, digamos, la crisis económica y todo, y hace que los trabajos que tiene uno y todo duren más horas, uno trabaje más tiempo y todo, y entonces ahí se va desvirtuando todo. Y bueno, y sumado también la situación de, de que hay estudiantes, chicos, chiques que no tienen quizás una buena conexión a internet o no tienen computadora en sus casas. Entonces, bueno, es toda esa situación, digamos, como, sí, muy, muy complicada, la verdad. Muy difícil, muy difícil. Y es la realidad de mucha gente, lamentablemente. Esto también de cómo la educación parece así pública, todo de que cualquiera puede estudiar y ahora se resalta más quiénes pueden, quiénes no, con esta realidad nueva que tenemos y con eso de quienes trabajan también, obviamente debe ser súper complicado seguir una carrera universitaria. Claro, sí, 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 sí. O sea, yo no sé si decirlo de esta forma, ¿no? Pero me parece como que de a poco la educación, aunque sea la educación universitaria, como que se va haciendo, se va reduciendo a un sector de jóvenes o de personas que, bueno, que tienen, digamos, la posibilidad, que está muy bueno, de poder estudiar, ¿no? Eh, pero que digamos, el sector que quizás estudiaba y trabajaba, bueno, ahí, como vos decís, como que se va acentuando, se va visibilizando más quiénes pueden realmente estudiar y quiénes no. Y ahí está la cuestión para mí de si realmente la educación pública, que en Argentina, digamos, es una cosa muy buena, ¿no? Porque en otros países no existe. Hay gente que viene de otros lugares, de otros países, porque en educación universitaria pública, por ejemplo, no existe, no hay. En Chile, si no me equivoco, por ejemplo, las universidades son todas, está todo privatizado ya la educación, y la gente se endeuda, apuesta a estudiar en una universidad privada con tal de recibirse y con eso, bueno, poder pagar la deuda, todo lo que le costó la educación y con eso tener una vida mucho mejor. Pero bueno, no sale de una apuesta y quienes pueden endeudarse y quienes directamente ni siquiera pueden hacer eso. Bueno, en Argentina tenemos la posibilidad de que tenemos una universidad, una educación pública, pero bueno, de a poco este tema de la pandemia, la crisis económica y todo, como que trae un poco ese tema, ¿no? De si la educación es un privilegio o no.
Y a mí me gustaría que la educación no sea un privilegio, que todos puedan estudiar y que si quieren hacerlo y que lo hagan porque tienen ganas o que lo hagan por el motivo de que lo quieren hacer, pero si lo quieren hacer, que lo hagan. Y ese es el tema. Y bueno, nada, obviamente que los gobiernos aprovechan también mucho esta cuestión de la pandemia y todo para ese sentido. Este, de que sí. Pero aparte, eso que se Sí. dice, bueno, todos pueden estudiar, o sea, ahora. Y es como todos, o sea, ¿qué parte de la sociedad es todos? Si no todos tienen internet, qué sé yo, y antes tampoco, ahora es más visible, porque es bueno, no tienen internet, no tienen computadoras. Antes era esto de que sí, nosotros por suerte tenemos la suerte, como vos decías, de que sea público. En muchos países de América Latina no es pública la universidad, es muy caro. Eh, pero a ver, acá se marca también esa desigualdad, bueno, de quienes pueden, porque a veces también para estudiar una carrera necesitas mucho tiempo. Yo me estoy dando cuenta ahora de todo el tiempo que se necesita y cómo se marca eso de, bueno, quienes pueden por el tiempo, porque necesitan trabajar, porque hay una crisis importante acá con el tema de que se necesita trabajar, o sea, y que no se puede llevar a veces una educación universitaria con el trabajo, es muy complicado. Tipo, tenés que estar en Ujú. una situación bastante acomodada para poder tener el tiempo, la cabeza, todo, y mucha gente seguramente querría estudiar. O sea, y es un Claro, derecho, o la sea, verdad. la pregunta es si realmente la educación pública es educación para todos, como por ese lado. Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, con toda esta situación y todo, tiendo a pensar que bueno, me parece que ya no hay educación para todos, para todos. Pero, pero sí, lamentablemente está así. Y en Argentina esto, ¿no? Esto de la educación, digamos, no sé cómo decirlo, pero es como una conquista. Es algo que está hace mucho tiempo, que la educación es como o sea, es algo intocable, fue algo intocable durante mucho tiempo. Bueno, la educación es pública y tiene que ser pública para que todos puedan estudiar y todos, quien quiera acceder a la educación, ya sea primaria, secundaria, universitaria, lo pueden hacer y todo. Eh, pero bueno, nada, está esa cuestión de que, bueno, los últimos años, por ejemplo, los últimos años no miento si digo eso. Por ejemplo, en los 90, ya con toda la cuestión del neoliberalismo y todo, bueno, Menem y todo, está la famosa ley de educación superior, la LES, que no fue más que nada que una ley donde ajustaba más la educación en ese sentido. Y que hoy en día ningún gobierno hasta ahora tocó esa ley, sigue estando, incluso hay sectores que dicen, bueno, hay que actualizarla, hay que mejorarla, entre comillas, hay que sacarle un par de cosas, pero sin cuestionar la cuestión de que esa ley, la LES, que es una ley importantísima, eh, bueno, nada, privatizó no, ajustó lo que es la educación y todo, y sumado a eso el presupuesto que cada vez es más recortado para la educación argentina. Un toque lo que dice la ley para los que no saben. Por las dudas, qué sé yo. Sí, ahí la busco, la estoy buscando. Yo porque la estoy buscando porque sí, es una ley re importante y por arriba puedo decir eso. Pero sí, fue en el marco creo que en el 95, 94 que se sancionó. Sí, acá estoy viendo. Fue en 1995, que de todas formas igual hubo luchas que luchaban contra esto y qué sé yo, pero que aún así se terminó imponiendo, ¿no? Este, Pero bueno, aparte esto que nada. decís que no se toca tampoco. Es como intocable. Es bueno, educación para todos, pero no se toca esa ley. Tipo, mucha gente no la tiene presente. Justamente por eso está bueno que lo hayas traído acá. Ujú. Sí, 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 o sea, ahí estoy leyendo más específicamente, o sea, era una reforma bueno, que introducía, digamos, la prohibición de aranceles de la educación estatal de grado, es decir, todo lo que es posgrado hoy en día es privado, por ejemplo. Uno si quiere hacer una maestría, un doctorado, etcétera, tiene que pagar. Y eso, claro, es algo que incluso hasta está, digamos, naturalizado. Uno termina
su carrera de grado y dice, bueno, me quiero, no sé, especificar en tal tema, y bueno, tiene que pagar por eso. Bueno, eso es algo por la LES. Mm. Después, bueno, también los convenios y los acuerdos con empresas, instituciones y todo que muchas veces aprovechan, por ejemplo, dar un ejemplo, ¿no? Estudiantes, no sé, de economía, por ejemplo, o de otra facultad, que son estudiantes de eso, hay empresas que tienen convenios con esas universidades y lo que hacen es sacar a esos estudiantes de ahí, les ofrecen un trabajo por muy poco, muy poca plata, y por bastantes horas, con la excusa de, bueno, es una experiencia que estás haciendo para que cuando salgas de estudiar de eso ya te cuentes con una experiencia y puedas conseguir un trabajo más Te rápido, empiezan a etcétera. manipular. Igual, sin irnos muy lejos, ya pasa desde el secundario eso. O sea, ya te recibís del secundario y básicamente es eso. O sea, es empezar a Ujú. trabajar las horas que puedes como para tener experiencia, porque sin experiencia no te toman. Y aparte la mayoría Totalmente. Sí, de los sí. trabajos te dicen con experiencia. Y vos decís, ¿de dónde agarro la experiencia? Entonces buscas cualquier cosa y te dejas convencer por cualquier cosa. Es Ay, sí. tremendo. O sea, a mí eso, yo Por tengo eso, ¿verdad? 23 años y a mí eso, por ejemplo, me pasó mucho, ¿no? Yo empecé a trabajar creo que a los 17 18 y a mí yo me moría de la bronca de que en todos los lugares, en todos los anuncios de trabajo te pedían experiencias, no sé, mínimo 2, 3 años para lo que sea, ya sea si querías, no sé, estar adentro de un laboratorio, una fábrica o incluso, no sé, me pasó algo insólito que era una heladería, no sé, para atender en el mostrador o para servir un helado, te pedían experiencia de eso. Y claro, yo salí de la secundaria No tengo experiencia en y una claro, heladería. ¿Cómo se llama? Cucuruchos? totalmente, o sea, llega hasta ser bizarro. Entonces sí, o sea, es como dicen, o sea, eso ya es algo que pasa desde el secundario y todo, y que es así, y que aprovechan muchas veces eso. Aprovechan muchas veces que la gente quizás es más chica, es más joven y todo, para ofrecerte un salario mínimo, no sé, a mí me pasó de trabajar en lugares, por ejemplo, que me pagan 10.000 pesos por mes, que no es nada, o sea, con inflación, con lo caro que están las cosas y todo, yo trabajaba 9 horas en un lugar de comida, me pagaban 10.000 pesos y aparte estaba como trabajador informal, o sea, precarizado, al mango, todo en pos de, bueno, pero yo no tenía experiencia, bueno, entonces como no tenés experiencia puedo hacer lo que se me canta con vos. Una cosa medio así, ¿no? Un espíritu medio así. Es Claro. terrible. Sí, sí. Bueno, en nuestra secundaria, que es con Mateo, también hablan de las pasantías que te daban, que encima un momento que las pasantías las querían hacer obligatorias en el gobierno de Macri, y nada, como que algunos contaban que encima las pasantías eran en laboratorios, pero a veces se reaprovechaban y encima que no te pagaban, era tipo, ponete a limpiar o quédate hasta tarde arreglando la electricidad, todo eso. Y sí, con la experiencia yo también este año busqué, y sí, todo laboratorios, bueno, 3 años de experiencia en, no sé, control de calidad, estudiando alguna carrera avanzada de farmacia, no sé qué, y es tipo, estoy empezando, tengo mi título de técnico químico, o peor, a veces cuando te dicen excluyente ser hombre, yo tipo, bueno, Claro. gracias, Sí, eso es tremendo. o pasa con la edad también, como te piden experiencia, encima te piden que sean mayor de 20 y pico de años, y vos decís, pero, o sea, ¿qué es lo que me separa de mí de una persona que tiene experiencia si yo por lo menos tengo las ganas de trabajar? O sea, voy a aprender un trabajo, voy a aprender a hacerlo y seguramente, o sea, o capaz que lo puedo llegar a hacer mejor que aquel que tiene la experiencia y ya le da paja hacer ese trabajo, por ejemplo, ¿no? O Ujú. sea, esos son el tipo de cosas que como que hinchan las bolas, ¿no? O esto, atención al público. ¿Por qué piden experiencia en atención al público? Sí, está bien, uno no sabe cómo se lleva con atención al público. Yo, por ejemplo, no tengo información con atención al público o nunca lo he hecho. Pero eso implica que yo voy a tratar mal a la gente por no tener experiencia. No, Eh, tiene que ver. O sea, la formación a veces aparte no te capacita lo suficiente, a veces más en la práctica te vas capacitando vos. O sea, o esto también lo Claro. que decías de los posgrados pagos, todo eso, esto es tremendo también porque, qué sé yo, vos terminás una carrera y nunca te dejas de capacitar. O sea, hay veces que te siguen pidiendo que te actualices, que te actualices, que te actualices, y hay un montón de cosas. Y también es, bueno, hice la carrera gratis y después qué, o sea, por ahí no me puedo seguir especializando, no puedo seguir haciendo otras cosas que me piden y me exigen. Tipo, Ujú.
O Ujú. hasta, Sí, o sí, hasta qué sí. punto uno tiene que, o sea, para conseguir un laburo tiene que estudiar. Qué sé yo, nosotros hoy somos técnicos químicos y ya al técnico químico no solo le piden experiencia, sino que tiene que ser estudiante de carreras como farmacología, perdón, farmacia o bioquímica o ese tipo de cosas. Y Ya al eso a mí me bioquímico que re encima boludo. le van a pedir un posgrado en no sé qué cosa, y cuando haces el posgrado te van a terminar pidiendo otra cosa. O sea, ¿cómo estamos avanzando a nivel educativo, ¿no? En que cada vez estudiar como que ya también se vuelve como obligatorio, ¿no? Como que uno tiene que seguir estudiando para ser alguien o para conseguir un trabajo, ¿no? Como esa visión también se está presentando. Antes podías conseguir un trabajo sin recibirte en negro y ahora para conseguir un trabajo sí o sí tenés que tener el secundario, eh, posiblemente hacer una carrera universitaria. Entonces es como, ¿cómo llegamos ahí? ¿Qué pasó en el medio? Mm. Claro. Bueno, a mí esto que decís, ¿no? De que estudiar pareciera que es obligatorio hoy en día ya para ser alguien, es tremendo. O sea, es algo tremendo y es algo que pasa, por ejemplo, cada vez hay más gente que es recibida, ya no solamente que tiene el secundario recibido, sino que tiene carreras, por ejemplo. Bueno, yo doy el caso de mi hermano, por ejemplo, que bueno, tiene el secundario terminado, es técnico en turismo rural, que no sé qué es eso, pero bueno, suena bien, en la UBA, este es profesor de historia, eh, y está desempleado, por ejemplo, y no consigue trabajo, ni siquiera consigue para dar horas en escuelas ni nada, porque está todo medio complicado, bueno, de ya por la pandemia y Sí. todo, pero de todas formas, ¿no? Una persona que tiene dos carreras hechas, recibidos, que es joven, porque tiene 26 años, y todo, y que se mató justamente para esto, para ser alguien, ni siquiera puede lograr, ¿no? Es como que te piden más todavía. Y eso pasa, por ejemplo, mí, por ejemplo, con los trabajadores que, no sé, los deliveries, por ejemplo, ¿no? Estos de las apps de pedidos ya o Uber Eats, no Globo, sé. Rappi, Uber Eats y todo. Todos esos que, o sea, hay muchos postas, o sea, hay muchos que son recibidos, que son gente que se recibió de alguna carrera o algo importante y que está trabajando de delivery. ¿Pero por qué? Claro, porque ya ni siquiera alcanza con eso. Pareciera que, no sé, que tenés que ser licenciado en una carrera, tener dos posgrados, ser doctor, maestro, no sé en qué cosa, para tener un trabajo que más o menos pueda sobrevivir, tener un salario, no sé, 25.000 pesos, 30.000 pesos que hoy en día no te alcanzan ni para pagar el alquiler. No, la verdad que es terrible. Eh, Esto encima de que no se el mínimo para la familia, o sea, el salario es un montón o sea, tiene que ser a veces, no sé, y encima pensando en que haya una pareja que mantenga a toda la familia. Mira si alguien es soltero y tiene que mantener a los hijos, o sea, es tremendo también. Toda cómo la crisis, o cómo a veces también se critica esto de que la juventud, bueno, trabaja, no quiere trabajar. Sí queremos trabajar, pero tipo, comparando las situaciones económicas de antes, tipo de cuando nuestros padres, no sé, con lo que estamos ahora es muy complicado. O sea, se exige mucho más y también por todo esto de, bueno, la crisis, más que nada en América Latina y todo eso, tipo que avanza tremendamente. Claro, sí, y digamos, claro, y la crisis, digamos, tiene como marca registrada, si se puede decir de una forma, esto de la precarización. Y que eso viene, o sea, se viene arrastrando, bueno, desde hace mucho tiempo de ya, pero que tuvo, digamos, su marca de origen en los 90 más o menos. Ahí con todo lo que es el neoliberalismo y todo, en Argentina, en especial en los 90 donde, bueno, se empezó, digamos, esto del trabajo informal y todo, empezó a crecer, ya cada vez más gente empezó a no tener, digamos, no, que no figura en el ANSES, que tenés registros, que tenés un ingreso, cada vez más gente no podía gozar de vacaciones, no podía gozar de jubilaciones ni nada, y eso se fue arrastrando cada vez más. Entonces, eso para, digamos, para los de arriba, por decir una forma, es una forma de disciplinamiento, de disciplinar a la gente. ¿Por qué? Porque cada vez hay más precarizados, cada vez hay más subocupados, o sea, la gente que tiene que tener más, en mínimo dos trabajos para poder sobrevivir,
Y es una forma de disciplinamiento. ¿Por qué? Porque si hay un montón de gente que no tiene trabajo, hay un montón de gente precarizada, hay un montón de gente que para sobrevivir necesita 2 trabajos, yo cuando voy a un laburo, no sé, primer día, y me ofrecen un sueldo que yo digo, che, es muy poco por la cantidad de horas que voy a dar, me dicen, bueno, mirá, pero mirá que atrás tuyo hay un montón de gente más que quiere tu puesto, ¿vos qué vas a hacer? Y bueno, y yo digo, bueno, no me queda otra y digo, bueno, está bien, sí, dame ese sueldo. Entonces es una forma de avanzar sobre las condiciones laborales. Y es una forma de disciplinamiento, se disciplina de esa forma, de que la gente no pida más condiciones con tal de no perder su puesto de trabajo. Y es algo perverso, es algo terrible, muy terrible. Es tremendo porque esto que decís de, bueno, la cultura neoliberalista, que ya en un punto es una forma de vida que te imponen, digo, por más que no sea un gobierno no liberal, se impone esto de, bueno, de trabajar, de esforzarte, del mérito, todo esto para llegar a hacer algo, qué sé yo, y sobreexplotarte bajo cualquier condición y pasar toda tu vida así. O sea, más, bueno, esto como la crisis de América Latina, de que, bueno, esto empezó a poner en Estados Unidos, lugares donde poner era más desarrollado y eso se implementó de otra manera. Y eso se pasó a implementar en toda América Latina, bueno, ahora está todo el, cómo avanza la CIA, avanzando a la derecha y todo, con sus formas de política. Y cómo acá, o sea, se ve otra realidad. Y cómo se quiere seguir imponiendo esto de, bueno, sí, trabajá, tenés que ser algo, estudiar, qué sé yo. Y sí, es una disciplina que te termina explotando y pasas toda tu vida así, bueno, tengo que buscar trabajo, tengo que mantener, tengo que pagar esto, tengo que pagar. Y es tremendo todo eso. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, es, digamos, es la personalidad, el espíritu neoliberal, que sí, que se sigue arrastrando y que sigue estando hoy en día. El tema que, por ejemplo, yo había leído el otro día que es algo tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, digamos, en Argentina, bueno, en realidad en todo el mundo, ¿no? Pero en particular en Argentina, pega tanto o en el mundo pega tanto, avanza tanto, digamos, el neoliberalismo, la derecha, etcétera, pero porque también hubo, digamos, procesos, por ejemplo, bueno, estaba lo que es la URSS, estaba lo que es, u otros estados obreros, como fue la Unión Soviética, etcétera, que a partir de los 90, digamos, explotaron, dejaron de existir por crisis internas y todo, y entonces fue una cosa de, bueno, mira, el neoliberalismo demostró ser el único sistema, el capitalismo demostró ser el único sistema que existe, que funciona y que hace que todos estemos bien. Entonces, el eslogan de esa época, a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, era el fin del trabajo, el fin de la historia. Ya está, la gente no tiene que trabajar más, avanzó la tecnología, ahora está lleno de robots por todo el mundo, y no hace falta que todos trabajemos tanto, estamos todos bien, etcétera. Bueno, eso claramente en la realidad no existe, no pasa, no es que uno va al electricista o tiene un problema en la luz y viene un robot y lo cuida, sino que son trabajadores también, pero que también implica eso, un montón de desocupados, un montón de precarización, un montón de esas cosas, y aparte esto del discurso de, bueno, vos te tenés que esforzar para conseguir tal cosa, vos si no lo haces es porque no tenés ganas, es porque no te esforzaste, porque no te lo mereces. Y la realidad es que es otra. Por ejemplo, hoy en día, bueno, hoy está el tema, digamos, más en boca de todos, el tema de la toma de tierras, ¿no? Que hay mucha gente, a mí me impacta, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es gente que no labura, son todos planeros, son todos chorros, son todos delincuentes, y no se esforzaron lo suficiente para conseguir su propia casa. Bueno, hoy en día para conseguir una casa, no sé, necesitas 2 millones de dólares mínimo. Y quién puede hacerlo. Entonces, esto, ¿no? Bueno, la juventud no quiere trabajar, la juventud, sí, queremos trabajar, el problema es que las condiciones y el contexto es otro, es muy difícil. Y no pasa por una cuestión de voluntad de querer o no querer, sino de las posibilidades para hacerlo. No, sí, sí, es terrible. Y el discurso ese meritocrático bueno, esforzarte y todo, la verdad que pega mucho, pega muchísimo. La verdad que sí, 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 es terrible. Que sí, porque es como te digo, es una forma también social, cultural que se impone, no es solo, bueno, quién está en el gobierno, exactamente qué partido, porque la política también está en todos, en nuestra forma de vida, en nuestra sociedad, en cómo nos relacionamos, no es solo, el que diga que no es político, es apolítico, estaría como medio complicada la cosa. Claro, sí, sí.
Pero sí, o sea, esta utopía de, bueno, todos podemos, de la igualdad de oportunidades, de todos podemos llegar a lo mismo. O sea, vos, si te esforzás, vos que estás en la villa, vos podés terminar estando en Harvard, teniendo una beca. O sea, y te muestran aparte ese, como a veces te muestran un caso, poner y te dicen, ¿ves que se puede? O sea, ¿ves que se puede vivir bien? O sea, que vos no te esforzás. Y es también, bueno, esa igualdad de oportunidades. Todos partimos de la misma base, o sea, todos en serio tenemos las mismas oportunidades. Esto de Guernica, de la toma de tierras, de que, toma de tierras, entre comillas, de que no merecen tener, o sea, todos tenemos derecho a una vivienda digna. O sea, si vos decís, bueno, este nene puede llegar a hacer tal cosa, bueno, asegurarle una vivienda, o sea, no seas tan cara. Tipo, esas cosas no se tienen que dejar de ver. O sea, hay los derechos básicos, todo eso es terrible. O sea, cómo se avanza con ojos ciegos a ciertas cosas y viendo lo que les conviene. Y con esto de, bueno, el utópico de estamos en, o sea, cualquiera puede ser lo que quiera hacer, de la utopía de, no sé, el sueño americano que se reinstaló en todos lados, de todo eso y no, o sea, no es así. Es que me parece que cuando se hizo la escuela, o sea, cuando en Argentina tuvimos educación pública, salud pública y todo ese tipo de cosas, uno piensa que al dar ese tipo de cosas públicas le da igualdad de oportunidades a todos, ¿no? Pero en realidad lo que no estás resolviendo es que el pibe que no puede ir al colegio porque tiene que estar en la calle pidiendo plata porque no tiene para comer, sigue sin poder ir al colegio. O sea, no es que el pibe no podía ir al colegio porque había que pagar el colegio. El pibe sigue sin ir al colegio porque sigue sin plata para, o sea, para comer. ¿Entendés? O sea, Claro, como que Claro, atacaste la parte de las oportunidades, pero no estás atacando el hecho de que hay una brecha que se abre cada vez más entre la pobreza y la riqueza. Entonces, hay cada vez más pobres, cada vez menos ricos y una clase media que se está volviendo cada vez más pobre encima. Entonces, como que me parece que los mecanismos para actuar frente al suceso de la pobreza, o sea, no sé si no fueron los adecuados, pero me parece que lo que no se logró fue eso, combatir de alguna manera la pobreza. O sea, como que dar las cosas públicas hizo que se desliguen de eso que es, estamos, o sea, la pobreza existe. Entonces, como te estamos dando las oportunidades, el que tiene el problema sos vos, no yo. ¿Entendés? Como una forma de desligarse, cuando en realidad uno tendría que haber atacado el primer, o sea, primero, ¿por qué la persona es pobre, no? mm, ¿Por qué está la una, pobreza? o sea, es una solución parche. O sea, es como, bueno, sí, tenemos todo público, tenemos que estar agradecidos. No, no es solo eso. O sea, sigue habiendo un montón de gente que a pesar de lo público, no, como decíamos antes, no tiene el tiempo, no tiene las oportunidades, no tiene las mismas bases. Bueno, ahora con todo esto de la cuarentena, con todo que se remarca más esto en quinta internet, qué sé yo, y que todavía no se hizo nada, se dice, bueno, se ponen notas pedagógicas, qué sé yo, pero no se sigue dando ninguna solución, ¿entendés? Es siempre hasta ahí. Y es como que encima lo peor es que a veces toda la sociedad hace un ojo al lado y se conforma con eso. claro, sí, 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 o sea, eh, esto de, bueno, sí, si vos, como la educación es pública, bueno, cualquiera puede ir a estudiar, cualquiera entonces puede partir de las mismas oportunidades que otros, pero claramente, o sea, es una mentira, es una falacia, en el sentido de que uno para estudiar, bueno, justamente esto, que la educación es pública, o sea, cualquiera, bueno, las universidades, por ejemplo, públicas del conurbano bonaerense, todo lo que es la UNSAM, la Universidad Nacional de Sarmiento, la UNPAS, bueno, todas las universidades que son relativamente nuevas, que empezaron creo que en los 90, y hay un par más que fueron a partir del 2010 en adelante, bueno, permitieron, hay que decirlo para mí, o sea, permitieron que quizás gente que antes se tenía que ir a la UBA, por ejemplo, a estudiar, porque no tenía universidad cerca de su casa y que eso implicaba un montón de cosas y que no todos podían hacerlo, bueno, que más gente ahora pueda acceder, digamos, a eso, ¿no? A las universidades que están ahora, por ejemplo, la UNSAM, bueno, yo, por ejemplo, estudio ahí. Y eso sí, o sea, permitió mayor acceso. Ahora, el tema está en eso.
Ahora, por ejemplo, bueno, esto de la pandemia, que visibilizó más, que eran problemas que ya estaban desde antes, ¿no? Pero bueno, que visibilizó más eso, esta cuestión de quiénes tienen computadora, quiénes no, y quiénes pueden hacer las cosas, quiénes no. Bueno, ahora también está el tema de que la educación es pública, pero tampoco es del todo gratuita para los que van y bueno, y están ahí. O sea, ¿por qué? Porque ahora es la computadora, ahora es la conexión a internet y todo, pero hasta el año pasado era el viaje, la plata en la SUBE, era Apuntes. la plata para los apuntes, era un montón de otras cuestiones también. Y que también implican plata y bueno, y sumado, digamos, a la crisis económica y todo, eso de la SUBE y todo se va más para arriba todavía. Yo, por ejemplo, yo hace mucho no me tomo un colectivo, perdón, pero creo que hasta hace muy poco, no sé, estaba a 20 pesos el boleto mínimo, o 18, no recuerdo bien. Y para hacer un viaje, imagínense, no sé, tipo alguien que tiene que ir a la universidad todos los días, por ejemplo, y se te hace un presupuesto. Y más si querés comer ahí, porque así se te es más fácil. Y se te hace otro presupuesto y todo. Y bueno, entonces ahí está, qué sé yo, o sea, ustedes lo dijeron, digamos, es una utopía pensar que todos tenemos las mismas oportunidades, pensar que todos partimos de las mismas bases, de todo, es utópico, no sirve. Y eso es lo que quiso, digamos, instalar la idea, el neoliberalismo, de que todos podemos, de si uno quiere, puede. Esa idea es lo que quiso instalar, digamos, hay sectores, hay gente que todavía sigue pensando eso en algunas cosas, pero bueno, la realidad poco a poco lo empieza a desmentir. Empieza, bueno, ahora está, por ejemplo, la cuestión de la toma de tierras, entre comillas, y todo. Pero bueno, de a poco quizás, no sabemos, pero no quiero hacer futurología, pero quizás empiezan a aparecer otras cosas, otros problemas. Esto de la toma de tierras es un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo, que es el déficit habitacional. Que quizás hay gente que viven 10 personas en, no sé, en una casa que tiene dos ambientes, que es para dos personas, tres, bueno, viven 10 ahí. O quizás gente que por el alquiler y todo no lo llega a pagar. Bueno, eso ahora estalló ahora, que es un problema de hace mucho tiempo. Ahora no sabemos si la crisis sigue avanzando, que yo creo que sí, van a surgir más problemas todavía. Y entonces la realidad va a empezar a indicar otra cosa que esto de la igualdad de oportunidades que todos podemos, que es algo utópico. Y al mismo tiempo, yo creo que, bueno, los medios de comunicación, la derecha y todo empieza, digamos, a foguear todo eso de, bueno, como tratar de radicalizar, de poner ese discurso meritocrático más arriba todavía, ¿no? De impulsarlo más, cuando la realidad, en realidad te está mostrando, demostrando otra cosa. La verdad que sí, se vienen tiempos jodidos. Aparte es tremendo cómo sigue, o sea, cómo se levantó la derecha, pero mal, en todo el mundo, o sea, Brasil, Estados Unidos, en todos lados con el discurso, o sea, y esto encima ya pasó, o sea, está pasando igual en otra era, o sea, en otro momento, donde, bueno, las condiciones son diferentes, no se va, qué sé yo, a ser tan, por ahí, violento directamente, pero hay otras formas de ser violento, esparciendo este pensamiento, ¿entendés? Como, mirá esto, mirá, no sé, Estados Unidos cómo progresa, mirá tal como progresa por las políticas que toma, y, o sea, esas políticas dejan a un montón de gente afuera y tienen un montón de problemas. Y como vos decís, por ahí, si esto se sigue expandiendo, problemas que ahora vemos como por ahí que los tenemos más o menos resueltos, en un tiempo eso se va a empezar a separar cada vez más y se va a formar una brecha, por ahí ya ni a haber clase media, todo. Por esto, por intentar seguir esta política y bueno, los que no tienen, los que tienen, qué sé yo, y de que cualquiera puede llegar a tener y todo eso, dejando de ver a los que no tienen y cómo los que sí tienen no hacen tampoco nada, o sea, es terrible. Bueno, con esto también de los incendios, todo eso, de cómo se ve que los que tienen poder hacen lo que se les canta, autoridad. Claro, sí, o sea, esto, bueno, es bastante, a mí me parece bastante loco, ¿no? Como por ejemplo, porque por esto en particular de los incendios que hay, bueno, en Argentina y en otros lados, que quizás en otros lados es quizás más por el calentamiento global, que hay muchos presidentes que niegan que existe el calentamiento global, aunque parezca loco, hay gente que, no sé, gente como Trump que dice, no, el calentamiento global no existe, bueno, una locura, pero también esto de los incendios intencionales, que son nada más que empresarios que quieren impulsar su negocito inmobiliario, entonces van y queman, no sé,
hectáreas y hectáreas, que implica no solamente la quema de plantas, de árboles, etcétera, sino también, obviamente, de quemas de, bueno, muchos animales muertos, aves, lo que sea, zorros, lo que sea, y también casas, prenden fuego casas, literal, o sea, no les importa nada. Entonces, el problema es ese, ¿no? Como desde un lado los medios de comunicación dicen, bueno, la gente que no tiene casa, la gente que es pobre, por decirlo de una forma fuerte, la gente que es pobre porque quiere y no porque no hace nada para seguir de eso, pero bueno, al mismo tiempo, y lo que no muestran tanto es que después hay gente que agarra y toma tierras, hacen lo mismo. Los empresarios van y hacen lo mismo, van y toman tierras, en este sentido, van y queman hectáreas. Queda todo lindo, van, hacen su negocito ahí. Entonces el problema, para mí, el problema no es la toma de tierras en sí, sino quién lo hace a quién. Si lo hace gente empresaria, gente rica, que ahora es cierto, ahora la gente rica cada vez es más rica, una cosa es que lo haga la gente rica y otra cosa es que lo haga la gente pobre. Y si lo hace la gente pobre está mal, eh, son chorros, son negros, son planeros, son delincuentes, no quieren laburar y qué sé yo, pero después, claro, si lo hace un rico, bueno, no sé, no sabemos quién fue el del incendio intencional, lo vamos a averiguar y nunca más. Queda en la justicia, si es que llega a la justicia, y no se avanza la causa ni nada. ¿Por qué? Porque están todos de acuerdo en eso. Todos los que manejan, digamos, ese tipo de cosas, las empresas, todos los que están, digamos, en los gobiernos y todo, están todos de acuerdo con eso, les parece bien, ¿por qué? Porque implica más ganancias, son negocios que implican mucha plata, entonces, bueno, a costa de las ganancias, dejan a gente sin casa, queman hectáreas, matan un montón de animales, eh, y nada, no les importa prender fuego el país, literal. Y esto de el avance de la derecha, es cierto, sí, o sea, el avance de la derecha es resarpado porque pareciera como que se pusieron todo el mundo de acuerdo en, bueno, la derecha va a avanzar en todos los países, y todo en Brasil, bueno, está el loco de Trump y ahora, pero por otro lado, para mí hay otra cosa que es, digamos, paralelo, que es como una reacción, que también hay fenómenos de esto de la derecha, pero también hay fenómenos por izquierda. O sea, hasta hace muy poco, el año pasado, por ejemplo, bueno, y este año ahora se reactivó, por ejemplo, en Chile, Chile que era como la cuna, era el modelo del neoliberalismo en América Latina, todo el mundo decía, hay que ser como Chile, hay que agarrar, privatizar la educación, privatizar la salud, hay que hacerlo, hay que privatizar todo, estos tipos tienen la posta. Bueno, ¿qué pasó? Empezó a haber un montón de movilizaciones, un montón de protestas, un montón de todo, porque nada, porque es toda una mentira, la gente ya no podía vivir así, ahí la brecha entre ricos y pobres es mucho más grande de la que hay acá en Argentina. Entonces la gente ahí, o te endeudas para ir a la universidad, o te endeudas para comer, o te endeudas para lo que querés vivir. Y ahí empezaron movilizaciones. Bueno, este año hubo movilizaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, con las vidas negras importan, ¿no? Bueno, también lo hubo en Ecuador, en Colombia y todo. Bueno, hay que ver ahora en Argentina, que ahora esto de la toma de tierra, si se quiere, de a pocos, es un fenómeno por izquierda, es gente que dice, yo no tengo para dónde vivir, bueno, voy a tener que tomar una tierra, y todo, porque no me queda otra, y hay que ver. Pero bueno, paralelamente al avance de la derecha, también hay fenómenos por izquierda. Eso para mí es algo, hay algo a ver, ¿no? Algo a ver para ver cómo avanza en el tiempo, qué influencia tiene y todo. Es muy interesante, es muy, muy zarpado. Y la verdad que es tremendo. O sea, esto de que por ahí antes se decía mucho esto, que mira Chile, mira, no sé, Estados Unidos, la forma de vida que tienen. Y después como esa brecha desigual empieza a desembocar en protestas, en visibilizaciones que te dice, apa, esto no era tan así, o sea, o nosotros nos decían, bueno, van a terminar todos como Venezuela, no sé qué. Bueno, esto que se echan la culpa también entre los gobiernos cuando a veces, o sea, terminan tomando las mismas políticas con algunas situaciones como, bueno, esto de la toma de tierras, o sea, de cómo, como vos decís, como los medios de comunicación, cómo visibilizan las cosas. O sea, como que a veces se muestra de una forma, bueno, objetiva, miren lo que pasa esto, y te lo muestran tipo, no tomaron las tierras, qué sé yo, y te empiezan a criminalizar a la gente que está ahí cuando nada que ver, y nadie habla, bueno, de quién toma las tierras, o sea, cómo fue esto, no, mirá bien cómo toman las tierras, que,
o sea, se muestra directamente el hecho y no lo que hay detrás. O sea, toda la gente que provocó eso, o sea, que llevó a esas personas a que pase eso, o sus historias de vida para también cómo terminaron teniendo que recurrir a eso, no como algo malo, ni como vandalismo, ni nada, sino como que tuvieron que terminar recurriendo a eso como cualquiera de nosotros lo haríamos. O sea, yo quiero ver a todos esos empresarios en esas situaciones, a ver si no tomarían, o sea, no se tomarían un lugar para estar porque es lo básico. O sea, y es terrible que esto no se visualice y que se termine teniendo esa mirada de criminalizar a esas personas cuando somos todos esos personas. O sea, no es que tiene que ver eso de, pero claro, o sea, las leyes están hechas para algunos, no para todos. No todos tenemos los mismos derechos, por más que se diga así en la Constitución. La ley, bueno, de la propiedad privada, de qué sé yo, de que pueden hacer lo que se les cante, por más que ahí hayan personas y los jueces que están en complot con ellos, ¿cómo no? ¿Cómo esa movilización se va más para, obviamente, para un lado? O sea, ¿cómo se protege todo un estatus? Ujú. Sí, sí, es zarpado. Y aparte, esto bueno, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en la propia Constitución argentina, creo que en la ley 14 bis, si no me equivoco, a lo último digamos, del artículo dice, todo el mundo, o sea, todo aquel que viva en Argentina, o no me acuerdo bien cómo lo dice, pero todo aquel que viva en Argentina tiene derecho al acceso a una vivienda. Eso lo dice en la propia Constitución. Bueno, claramente. No, digamos, la ley está hecha a la medida de esto, como decía, la ley está hecha a la medida de los empresarios, la medida de los que gobiernan, este, y todo. Es toda una mentira esto de la igualdad de oportunidad. Bueno, todo lo que venimos hablando y todo, incluso las propias leyes, los propios artículos que ellos mismos escriben en las constituciones, no se respetan. Es zarpado. Bueno, y a mí, algo que yo sé muy poco de historia, la verdad, pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, bueno, tenemos la historia, el caso de Roca, por ejemplo, ¿no? Que había hecho el genocidio de la conquista, lo que se conoce comúnmente como la conquista del desierto, que no era nada más ni nada menos que agarrar, y bueno, y no solamente le sacaron las tierras a los pueblos originarios y los pueblos que antes vivían, antes que nosotros, sino que también los exterminaron a todos, los terminaron matándolos a todos. Y eso también está en esto de cómo se enseñan las cosas, ¿no? Esto de llamar, por ejemplo, al genocidio que fue lo que hizo Roca, como campaña del desierto, como un eufemismo, una cosa de, bueno, no fue un genocidio, fue una campaña que hizo para la construcción del Estado Nacional Argentino, bla, 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 bla. Bueno, no. Entonces, es algo que nada, esto de que la ley está hecha a la medida de los empresarios es algo que incluso está en el ADN, en los orígenes, en el ADN del Estado argentino, y bueno, ni hablar de otros países, ¿no? Como en Estados Unidos, que muchas veces, claro, esto de nos dicen, bueno, pero nosotros, vos fijate, si vas a Estados Unidos, esto no pasa, esto en otro lado no pasa, y qué sé yo, si, mira, pasa en todos lados. ¿Por qué? Porque en todos lados hay crisis, en todos lados los gobiernos pareciera que tienen sus particularidades, ¿no? No todos los gobiernos son iguales, eso es cierto, pero bueno, muchas veces actúan, obran de la misma forma. Por ejemplo, bueno, la gran crisis en 2008, la crisis Wall Street, y todo que fue, digamos, desde 1930 no hubo una crisis tan zarpada como la de 2008, que hasta hoy en día se venía arrastrando, y bueno, pasó la pandemia. Y en Estados Unidos, por ejemplo, para salvar toda la crisis y que no sea la crisis de 1930 y todo, agarraron y dejaron en la calle a, si no me equivoco, 2 millones de personas. 2 millones de personas perdieron su trabajo, 2 millones de nuevos pobres, implicó un montón de cosas. Entonces, eso de que acá en Argentina pasa de todo, pero en otros lados no pasa, y que en Estados Unidos si vos vas y no pasa, es todo mentira. En todos lados pasa porque en todos lados hay crisis, en todos lados hay ricos, y por lo tanto también hay pobres. Así que nada, sí, 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 es todo también un discurso que se busca imponer en los medios hegemónicos de comunicación, que a veces pareciera que tiene sus diferencias. Por ejemplo, no sé, pero por ejemplo, una cosa es cierto, una cosa es TN, una cosa es La Nación, una cosa es Clarín, pero después, cuando uno ve las cosas, uno ve los títulos de la tele y todo, y bueno, y se da cuenta que muchas veces Página 12 o C5N u otros canales que quizás tienen, digamos, el imaginario que son más de izquierda, al final terminan defendiendo las mismas cosas y terminan
mostrando las mismas cosas de la misma forma que todos los medios hegemónicos de comunicación. Entonces, desde el fondo hay un acuerdo, se parte de un acuerdo y bueno, y claramente, nada, eso, ¿no? Hay un acuerdo, ya incluso en los medios hegemónicos de comunicación, de cómo mostrarte las cosas, de con qué discurso, etcétera. Nada, muy zarpado y nada, y yo creo que la crisis que estamos atravesando, que se viene arrastrando desde la gran crisis de Wall Street en 2008, y aparte se sumó esto a la pandemia, o sea, yo creo que en 2020, yo voy a dejar de decir que en 2020 no podría ser peor, porque siempre parecía que puede ser peor 2020, pero nada, se sumó esto de la pandemia, de la cuarentena y todo, y que implicó acelerar los tiempos, acelerar la crisis económica que se venía arrastrando y que implica más muertes, más desocupados, más muertes por hambre, ¿no? Por frío y por muchas cosas. Y hay que ver de cara a acá cómo siguen las cosas, que pareciera que se va a profundizar todo. No, la verdad que no veo un horizonte bueno. No con los planes de los gobiernos que quieren más ajuste y más cosas así. A ver, yo creo que como 2020 sí está como medio la cosa picante, o sea, es algo interesante, pero capaz que esta situación de pandemia lo que hace es que todos, de alguna manera, o sea, como la pandemia no fue algo, o sea, como es una pandemia, afecta a todo el mundo y no es algo que afecte a una zona, entonces no es que un país tuvo una crisis, sino que es una crisis financiera o por lo menos económica mundial. O sea, todos los países estamos, o se sufre esto que estamos hablando de la pobreza. eh, entonces capaz que como mundo, a partir de ahora, tal vez sí haya una época muy confusa porque hay que ver qué mierda se hace a nivel económico, porque tirar abajo todo un sistema e implementar otro ya lo vimos con todos los sistemas económicos, es todo un cambio turbulento, pero capaz que una pandemia nos haya abierto los ojos es algo para bien, o sea, a eso es a lo que me refiero. Que no digamos que tal vez dentro de 2 años vamos a estar bien, porque no es probable que así sea, pero sí tal vez en esos 2 años que las cosas van a estar turbulentas, hagan que dentro de un tiempo sí realmente estemos bien, entre comillas. También habría que definir qué es estar bien, ¿no? Pero bueno, no nos metamos tan filosóficos. O sea, Sí. simplemente que la brecha entre la riqueza y la pobreza no sea tan grande. O eso me parece que es lo que estamos, o de lo que estábamos charlando. Claro. Sí, ojalá, o sea, O yo no sea, sé por que, ser que, que no, negativa, pero que no existe una pobreza extrema, claro. O sea, por lo menos evitar que no exista la pobreza extrema. Claro, mm, sí, para mí está bueno esto, ¿no? Porque sí, parece que todo lo que venimos hablando está todo mal y está toda una mierda y basta y termino esto y me voy, y me voy a tirar, no sé, abajo de un tren. O sea, no. Este, sí, claro, o sea, la pandemia en ese sentido lo que tiene es eso. O sea, lo que tiene es depende cómo uno lo tome, ¿no? Pero para mí visibiliza cosas que quizás antes era más difícil verlas porque se naturalizan y un montón de cosas. Por ejemplo, esto del déficit habitacional, gente hacinada o gente que no puede pagar alquilar. Quizás antes de la cuarentena o antes eso seguía estando, pero no se veía tanto o está más naturalizado. Ahora, bueno, hay gente que toma tierras en Guernica, toma tierras en José Luis Suárez, toma tierras en un montón de otros lados en Argentina. O sea, es un fenómeno. Eh, bueno, quizás también en ese sentido, sí, qué sé yo, depende. Para mí, depende esto de cómo se ven las cosas. Porque uno quizás puede agarrar, digamos, el discurso de los medios de, bueno, toda esta gente que está pobre y todo, sí, es así porque quiere y todo, o uno puede agarrar y decir, bueno, paren. Yo pensaba que la gente que vive en la calle es porque quería. Bueno, no, quizá no es así. Quizás pasa otra cosa, quizás hay otro problema, quizás es otra cosa, quizás no sea como yo lo estaba pensando. En ese sentido puede ser, pero también depende mucho de cómo se ven las cosas y qué discurso predomina por sobre otro, porque si
para mí si predomina el discurso de los medios hegemónicos de comunicación, de que la gente es chorra y que la gente son todos unos negros que viven en la calle y que los pobres, y que hasta el final el discurso ese lo que termina haciendo es justificar que la gente se muera de hambre, que la gente sea pobre, que la gente pase sufrimientos y padecimientos. En definitiva, el discurso ese lo que busca hacer es eso, justificar eso, dejar morir gente en la calle. Literal es eso. Entonces, para mí depende mucho de eso, de qué discurso por un lado, por arriba, se impone por sobre otro. Si nosotros llegamos a imponer que no es así, que quizás hay otros problemas y todo, bueno, quizás ahí las cosas de a poco empiecen a cambiar. Ahora, hay una realidad también de que los gobiernos están decididos a que para ellos no perder ganancias en las empresas, en todos lados, bueno, tienen que tomar medidas que tienen que ver mucho con los trabajadores, tienen que ver mucho con sus empleados, etcétera. Bueno, yo creo que si los empleados, los trabajadores, etcétera, toman, digamos, las mismas actitudes, hacen lo mismo que hicieron en otros países, por ejemplo, o que están haciendo en otros países, como por ejemplo en Chile, en Estados Unidos, que van y se movilizan y todo, y dicen, che, esto no puede pasar más, esto nunca más, nunca más queremos que la gente no tenga acceso a la vivienda, nunca más queremos que la gente no pueda trabajar más, nunca más queremos pobres. Yo creo que si la gente se une, los trabajadores se unen y eso, ahí sí yo creo que las cosas de a poco pueden empezar a cambiar y empezar a imponerse otras cosas. Empezar a darle un freno a los gobiernos de ustedes, basta de esto, basta porque ustedes se alimentan de nosotros hasta el final, ustedes ganan plata por nosotros, dejen de maltratarnos, se unen, se organizan y todo, y yo creo que ahí está la clave, en el sentido, que un montón de trabajadores que quizás parecen que están en sus lugares de trabajo y que parecen individuos que no tienen, bueno, sí, tienen muchísimo que ver. Yo como laburante en un laboratorio que tengo mucho que ver con un laburante, un delivery. Más allá de que los trabajos sean distintos, los dos padecemos lo mismo, los dos estamos cansados, a los dos nos duele la espalda, a los dos nos duele lo que sea, y los dos ganamos miserias. Bueno, en ese sentido, yo creo que ahí está la clave también, para que las cosas empiecen a ser distintas. Sí, para mí esto de la pandemia, como vos decís, abrió mucho a esto de empezar a deconstruir, por ahí de tener la posibilidad de que, bueno, lo que pasa siempre pasó. Pero esto lo visualizan mucho más y que no puedes no verlo. O sea, por más que te lo muestre un medio de comunicación que te diga pasa esto, vos puedes o tomarlo o empezar a tomar una posición, porque tenés que tomar una posición de, bueno, sí, pasa esto. Pero sí, o sea, hay que pensar también lo que hay detrás de todo esto y pensar por qué se llegó a ese punto. Y pensar a deconstruir, a ver que muchas veces todo lo que sigue pasando y lo que también, no solo echándole la culpa a todos los poderes, sino también a nosotros como sociedad, cómo nos posicionamos y damos un consenso a veces a eso, tipo a no romper todo, que estalló en varios lugares y acá, bueno, todavía no tanto. Pero sí, empezar a, bueno, visualizar eso, empezar a ver, a tomar una posición y a ver lo que pasa ahí y lo que nosotros podemos hacer, lo que es el discurso y cómo muchas veces en la historia todo lo que siguió pasando también se fue repitiendo, como vos decías, de otra forma, lo de la conquista del desierto, cómo nos enseñaron, como una justamente conquista, como algo que se conquistó para bien, o sea, como algo que nos formó como estamos ahora, sin dejarnos de cuestionar todo eso. Y eso sigue pasando. Bueno, el avance de la derecha pasó en todo el fascismo, todo eso sigue pasando. Y porque sea otra era, no quiere decir que sea totalmente diferente y que no vaya a tener consecuencias. Entonces, si visualizamos todos esos movimientos, los deconstruimos, empezamos a ver, como vos decís, nosotros como sociedad, lo que tenemos también en común con el otro que se mata trabajando, con el otro que está podrido, empezar a, bueno, tomar una posición y no dejar de ser, o sea, no ser pasivo ante las cosas que pasan y bueno, sí, tal cosa, y bueno, sí, acá es todo una mierda, me voy a Estados Unidos. Empezar a visualizar, de construir, así que nada, me parece que sí, como dijeron, no es una cosa de deprimirnos ni algo como un podcast para que se peguen un corchazo cuando terminen de escucharlo, sino para nada, abrir un poco la cabeza, deconstruir un poco los discursos, ya sea por la posición que tenga cada uno, pero empezar a deconstruir y a pensar también lo que uno piensa, por qué lo piensa así, y darse la posibilidad de cambiar y a no decir, bueno, yo pienso esto y está bien, hice esto, ¿entendés?
sino mismo uno y con el otro, cómo es con el otro, cómo piensa lo que las noticias que ve en la tele, cómo acata esa comunicación, cómo se forma la comunidad y todos los conflictos que se van dando en la pandemia, que son bastante visibles, cómo enfrentarnos a eso, qué hacer con eso, qué hacer con nosotros frente a eso, y nada, y de construir y tomar una posición, y ojalá que sí, esto en un punto ya sea tanto y tan natural esto de poder deconstruir las cosas, que se tomen otras medidas de parte de las, como nosotros como sociedad, y que eso obligue también a que los poderes tomen otras medidas, porque ya hay un punto que no se va a poder naturalizar más ciertas cosas. Y me parece un progreso y un camino que hay que seguir. Ujú. Yo creo que algo que también demostró la pandemia y todo es que, digamos, uno decía, bueno, quédense en sus casas, cuídense del coronavirus y todo, que está muy bien, hay que cuidarse, es un virus zarpado donde murió un montón de gente, sigue muriendo gente, y todo, y colapsó los hospitales y todo, y que demostró las miserias y todo lo que dejó el neoliberalismo en los 90. eh, yo creo que lo que demostró es que el mundo como gira, el mundo sigue funcionando, a pesar de la cuarentena, a pesar de que la gente está en sus casas, sigue funcionando. ¿Y quiénes hacen que funcione, que siga funcionando? Y bueno, somos nosotros, no son los empresarios que van y incendian las cosas, incendian hectáreas y hectáreas, no son comunicación que señalan con el dedo a gente que vive en la calle o gente que no tiene para qué comer y todo, como si fuesen chorros y todo. No son esa gente, somos nosotros, son los laburantes, son los trabajadores, son también muchos laburantes que muchos son estudiantes, hasta ahora, ¿no? Pero muchos son estudiantes y todo. Bueno, yo creo que eso también demostró la pandemia. Que somos los laburantes los que hacemos girar el mundo, los que hacen que el mundo siga girando a pesar de todo. Y en ese sentido, bueno, ¿por qué no? Si somos nosotros los que hacemos girar el mundo, ¿por qué nosotros no podemos hacer que el mundo gire para otro lado? Yo creo que eso me hace pensar mucho a mí. Y la importancia también que tenemos nosotros, ¿no? Muchos como laburantes, otros como desempleados, etcétera. Pero que eso de las divisiones que muchas veces se impuso de, bueno, vos sos un desocupado, sos un chorro, vos sos un trabajador en blanco, ganás muy bien, sos un cheto, vos sos un laburante precarizado, bueno, no, bueno, somos desempleados, laburantes que ganan muy bien, laburantes que ganan muy poco, somos todos laburantes y todos hacemos que las cosas funcionen. Bueno, quizás seamos nosotros también, y yo, digamos, pongo toda mi confianza en eso, de que si los laburantes, que son los que hacen funcionar el mundo, se unen, bueno, pueden que ese mundo gire para otro lado y creo que habría que ir por ahí, por esa cuestión. Ahora sí, muchísimas gracias, Lalo, por haber acompañado este hermoso capítulo de Pensarnos Diferente. La verdad que yo la pasé bomba. Si bien ahora tengo plenas ganas de agarrar una cuchara y cortarme las venas, la pasé muy bien. No, mentira. Pero sí está bueno charlar este tipo de cosas. Está muy bueno. Sí, esto de hablar de cómo estamos ahora y empezar a pensar un poco, y el que esté escuchando de nada, que nos acompañe en esta reflexión, que me parece que está muy buena, muy piola. Sí, gracias por venir y todo. No, bueno, ¿Querés gracias a dejarnos ustedes. tus redes sociales? Sí, sí, sí. Bueno, tengo mi Instagram, que es Lalo haciendo cosas. No me pregunten por qué es así el Instagram, Es que pero hace cosas. claro, hago cosas todo el tiempo. No, bueno, se llama Lalo haciendo cosas porque me pusieron así, hace mucho está así. Eso es en Instagram. Bueno, es Lalo Casas en Facebook. Y bueno, no, por ahora no. Tengo un Twitter que está retirado, así que no lo uso. Me da vergüenza porque tengo tweets de hace 4 años atrás que me da mucha vergüenza leerlos, así que La eso no, pero prepuber. bueno. Somos dos. Me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en Facebook. Y bueno, desde ya, muchas gracias a ustedes, que está re bueno estos espacios bueno, para debatir y charlar un poco de estas cosas. Y bueno, y soy fan de sus programas, los venía escuchando. Sofi me venía pasando los programas, así que bueno, nada, muy, muy bueno lo que están haciendo. Listo.
Bueno, mi Instagram es @pasunsofi. Vos, Mateo, ¿querés dejar el tuyo? Sí, yo soy @mqvillalba, las veces con B corta en Instagram. No, no todo el nombre, sino que Villalba las veces con B corta. Siempre me ponen con B larga y terminan encontrando a cualquiera. Y como músico soy m.q-oc. Hace poco sacó su disco, así que estén atentos. Sí, pueden ir a escucharlo. Está en Spotify, se llama Nada que ver en 40 días. Así que nada, dejo el chivazo y que quede. Nuestro Instagram, bueno, como nosotros, @pensar_nos_diferente, así que nada, síganos, que vamos a ir subiendo toda la data de los próximos capítulos. Gracias por escucharnos, gracias a todos los que están del otro lado y nos vemos la próxima semana.